Los primeros años del siglo XIII asistieron a una nueva cruzada. Tras el fracaso de la Cruzada de los Reyes, capitaneada por Federico Hohenstaufen, alias Barbarroja, y el mismísimo Ricardo Corazón de León, junto con otros como el rey francés, no había conseguido su objetivo. La ciudad de Jerusalén seguía en manos de los musulmanes, y el sultán de Egipto y de Siria, Saladino, se había alzado con el triunfo definitivo. Para siempre será recordado como uno de los líderes más grandes que ha tenido el Islam en toda la Edad Media y probablemente en toda la historia. Sin embargo, en lo que respecta a los cristianos, la historia del Reino de Jerusalén no debía ni podía terminar así. El legado de los primeros reyes cruzados, el legado de Godofredo de Bouillon y de su hermano Balduino I, tenía que mantenerse. Por eso, el título de rey de Jerusalén se mantuvo. Por eso, cuando Guido de Lusignan se marchó a Chipre y terminó falleciendo, el título de rey de Jerusalén pasó a su hermano, quien además reclamaría el título casándose con una princesa de Jerusalén. Pero esto, por desgracia o por fortuna, según como se mire, no importó demasiado al Papa Inocencio III, responsable de convocar la Cuarta Cruzada de la cristiandad para recuperar Jerusalén, aunque me temo que esta cruzada es recordada por todo menos por haber llegado hasta Tierra Santa, o tal vez no sea así. Precisamente es recordada por su carácter palaciego, conspiranoico y por haber acelerado la caída de un imperio, pero no, por si os lo preguntabais, no me refiero al imperio de Saladino, sino a un imperio cristiano que se ubicaba en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Pero si os parece, bienvenidos a Relatos de la Historia. Como siempre, yo soy Marta, vuestra locutora de confianza, y aquí nos dedicamos a contar biografías, historias, series documentales y, cosas curiosas, leyendas, historias que se me van ocurriendo sobre la marcha. Así que si os gusta mi contenido no tenéis más que suscribiros, que dejarme algún comentario, que compartir los programas que más os gusten y nada, sentaros a disfrutar de esta cuarta entrega. Hasta la fecha hemos hablado de la primera, la segunda, la tercera cruzada y hemos hecho algunos programas añadidos sobre personajes relacionados como Roberto Guiscardo, el padre de uno de los primeros cruzados, o la princesa Ana Comneno, historiadora y además una princesa bizantina que asistió a los primeros tiempos de las cruzadas, de la mano de su padre. Y además, junto con ella, tenemos otros programas relacionados como la vida de Leonor de Aquitania o, por qué no mencionarlo, la vida del rey Balduino el Leproso, por lo que, como vais viendo, se va formando una lista a lo tonto entre unas cosas y otras que nos ayudará a conocer un poquito más sobre los protagonistas de las cruzadas, el mundo que los rodeaba, sus familiares y el proceso de cada una de las cruzadas. Así que, de entrada os aviso, en este podcast vamos a introducir nuevos personajes y nuevas potencias, principalmente una, la más grande y también la más mercantil y la más odiada por Occidente y por Oriente, pero a veces también la más necesitada. Vamos a introducir el papel que tuvo la República de Venecia, la Serenísima, en la Cuarta Cruzada. Así que vamos a comenzar. Para comenzar, deberíamos hablar de 3 sitios a la vez, 3 cortes diferentes que marcarían el inicio de esta historia. Primero, la corte de Constantinopla. Segundo, la corte del Papa en Roma. Y tercero, la corte de Suabia en Alemania. Vamos a jugar con estas 3 a la vez. Primero, tenemos que hablar del emperador bizantino, Isaac II Ángelo. Quizá recordéis a este emperador de anteriores episodios, pues es el mismo que durante la Cruzada de los Reyes permitió que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I Barbarroja, cruzase sus tierras para llegar hasta Tierra Santa, pero también es el emperador que después le traicionó, aliándose con Saladino. En respuesta, Barbarroja se defendió, ocupó ciudades y saqueó la zona. Pero digamos que la relación entre ambos imperios no quedó en buenos términos, por lo que años más tarde, vamos a decir que unos 5 años más tarde, ya a finales del siglo XII, se decidió intentar solucionar esto. ¿Y cómo se hizo? Pues veréis, a la muerte del emperador Barbarroja le había sucedido en el trono su hijo, Enrique, que ascendería como Enrique IV de la casa Hohenstaufen, también descendiente de los que gobernaban desde Suabia.
y en recuerdo de lo que le habían hecho a su padre, Enrique siguió manteniendo una rivalidad importante con el emperador bizantino. Pero Enrique no gobernó para siempre, puesto que falleció 6 años después de ascender al trono. Se ascendió al trono en torno a 1191, él falleció en 1197, de manera que el siguiente en ocupar el puesto fue su hermano, un hermano pequeño llamado Felipe de Suabia. Aunque Felipe también fue obispo, también fue señor de Toscana, fue señor de Sicilia durante una temporada, ocupó muchos cargos, pero al final se convirtió en rey de Alemania. No sabría decir si este término es exactamente rey de romanos o si se le da este término porque estuvo muy debatido. Fue un rey bastante polémico. Pero las cosas como son, Felipe terminaría aceptando dialogar con los bizantinos y lo hizo a través de un matrimonio, puesto que él se casó con Irene Ángelo, la hija pequeña del emperador Isaac. No era una alianza al uso, no era, por así decirlo, una forma de limar asperezas, pero al menos acercaba las posturas de dos imperios enfrentados desde hacía mucho tiempo, no solo por lo ocurrido durante las cruzadas, sino también por ver quién se quedaba con la herencia del Imperio Romano. De esto se ha hablado muchas veces. Hasta aquí tenemos las dos primeras cortes, pero ahora, ya que estamos en el año 1198, tenemos que fijarnos en qué ocurre en la corte del Papa, qué ocurre en Roma. En ese año el Papa es Inocencio III, un hombre que ansía la reconquista de la ciudad de Jerusalén después del fracaso de la Cruzada de los Reyes, después del fracaso de todos esos reyes tan famosos como era el mismísimo Ricardo Corazón de León. Y para eso emitirá la bula Post Miserabile, el 15 de agosto de 1198. Se supone que en esta bula se animaba a todos los cristianos a regresar a Tierra Santa, a enfrentarse al Islam y a reconquistar la tierra perdida, la ciudad sagrada perdida, junto con el resto de reinos cruzados que ya habían sucumbido a las amenazas del otro bando, vamos a decir. Y tal vez podríais pensar que los emperadores del Sacro Imperio, podríais pensar que los reyes de Francia, de Inglaterra o incluso los emperadores bizantinos, que estaban sufriendo demasiado los ataques de los turcos y de demás etnias de origen islámico, estarían encantados de apuntarse a otra empresa de este tipo, pero lo cierto es que no. Ninguno mostró interés y ese año el Papa lo pasó en completa soledad. Hasta que un año más tarde, ya en noviembre del año 1199, se celebró un torneo en la ciudad de Écri, un territorio francés que a día de hoy no es mucho más que una comuna, pero en aquel momento albergó una celebración como podemos imaginarla en las novelas de Chrétien de Troyes o en cualquier historia del amor cortés o de la Trovalla, vamos a decir, del sur de Francia. Un torneo en toda regla, con sus damas, sus caballeros y, una imagen muy romántica, ¿no? Este torneo fue organizado por el conde Teobaldo III de Champaña y a él asistieron otros tantos nobles del entorno, como por ejemplo Balduino de Henao, conde de Flandes, o Luis, conde de Blois, pero también habían otros como Bonifacio de Monferrato. De alguna manera que es desconocida, durante la celebración de este torneo, los nobles acordaron que, efectivamente, ¿por qué no?, se iban a lanzar a la cruzada. Iban a reunir un ejército y acudirían al llamado del Papa, probablemente en busca de gloria, de ambición, de buenos matrimonios. Ya sabemos que las motivaciones de los nobles no siempre son religiosas y me temo que, de hecho, la religión suele ser un caso secundario dentro de lo que empuja a esta gente a matarse con otra gente. Pero sea como sea, también los nobles elegirán a Teobaldo de Champaña como su líder, un joven de 21 años que, sin embargo, no llegaría a participar en la Cuarta Cruzada, porque falleció al poco tiempo, en torno al año 1201, cuando era un joven de 22-23 años. Es decir, que Teobaldo de Champaña nunca llegó a ser el gran guerrero que seguro ansiaba ser. Pero los demás decidieron que iban a emprender el camino. La idea era bajar hasta Egipto y desde allí cruzar hasta Jerusalén. No se sabe con certeza si en barco o si cruzar a pie. A mí no me suena la idea más lógica, pero lo cierto es que tenían intención de demostrar su capacidad de dominar en costa, que es donde al final los cristianos tenían ventaja. Pero para cumplir este plan o cualquier otro plan que se les antojara, no pensaban cruzar por las tierras bizantinas, que siempre daban problemas, de modo que necesitaban la colaboración de
alguien que tuviese muchos barcos. Y efectivamente, en estos tiempos de la Edad Media, había en el sur de Europa repúblicas marítimas comerciales muy poderosas, la mayoría ciudades-estado italianas, que tenían la capacidad de transportar a todo un ejército y de entregarles los víveres necesarios. Pero las cosas claras, cuando te enfrentas negociando a alguien que domina el ámbito comercial, no esperes salir victorioso. Hablamos, por supuesto, de las famosas Génova, Pisa y la más temible de todas, la más oscura, mi favorita, la República de Venecia. Y de hecho fue a esa república a la que los cruzados enviaron una embajada para negociar condiciones de transporte, de alquiler de barcos, de víveres y de transporte de caballos. El motivo para elegir precisamente esta república, que además tenía una relación compleja con el Imperio bizantino, tenía raíces en las anteriores cruzadas. Los venecianos habían sido dueños de barrios comerciales en las principales ciudades de los estados latinos de Tierra Santa, conocían bien el terreno, conocían bien las aguas y eran gente a la que las autoridades locales que aún sobrevivían, como las de Acre, pues aunque no les tenían un excesivo cariño, digamos que les permitían mantener sus privilegios, sus puestos comerciales y un terreno seguro desde donde arrancar dicha aventura. Aunque, por supuesto, la idea era dar un pequeño rodeo y llegar hasta Egipto. Los venecianos tampoco tenían mala relación con los egipcios, por lo que el dogo, el gran señor de la República en ese tiempo, el ciego nonagenario Enrico Dándolo, se arriesgaba mucho negociando con los cruzados, por lo que impuso unas condiciones extremas, el pago de una cantidad de dinero horrible, que la mayor parte de los cruzados habrían rechazado pagar. No tenían ese dinero. ¿Cómo iban a hacer frente a las deudas? Lo más sensacionalista habla del transporte de 33.000 hombres a cambio de 85.000 marcos de plata, condicionando todo el destino de la cruzada. En una situación semejante, los enviados de la embajada cruzada, quienes eran el historiador y cronista Godofredo de Villehardouin y Conon de Bethune, no tuvieron más que aceptar. Tuvieron que darle algunas vueltas, conseguir rebajar el precio, conseguir que el dogo veneciano, se les llama dogo o dux a los líderes venecianos, aceptaran tener alguna prórroga o dar algo de tiempo a los cruzados, pero al final se firmó un pacto en primavera del año 1201, por lo que los cruzados tenían vía libre para guiar sus ejércitos hasta Venecia. Y de hecho, en la crónica de la Cuarta Cruzada que escribió Villehardouin, que es una de las más extensas sobre el tema, que se conservan actualmente, habla, haciendo un poquito la pelota a los venecianos, de la inmensa bondad y sabiduría del dogo Enrico Dándolo. Aunque Enrico Dándolo, como os digo, era un hombre de 90 y pico años que estaba ciego y que había sido elegido, porque los dogos se les elegía, precisamente porque la República de Venecia necesitaba un líder sabio, con experiencia, que hubiese actuado como embajador en otro tiempo y que tuviese cierto colmillo, que saber cómo y dónde clavar. Y ese era Enrico Dándolo. El ancianito amable que parecía ser no era tal cosa. Pero los cruzados aún no lo sabían, y por eso aceptaron el trato. Y Bonifacio de Monferrato, el nuevo líder de la cruzada, junto con el resto de sus nobles, el de Blois, el de Flandes y todos los demás, intentaron, mediante impuestos, mediante compra, mediante vender reliquias, vender joyas, mediante incluso robar y saquear, todos los medios pusieron para conseguir recabar el dinero. Pero, os adelanto para la siguiente parte, no lo lograron. Y esa fue la excusa que utilizó Enrico Dándolo, que probablemente ya intuía que los cruzados jamás podrían pagar semejante cantidad, para imponer su voluntad, la voluntad de la República de Venecia, si es que los cruzados querían llegar hasta Tierra Santa vivos y de una pieza. Y es que la República de Venecia, aunque estaba en un momento de esplendor o en uno de los mejores momentos de su existencia, tampoco tenían buena situación económica, por lo que necesitaban ayuda militar, si querían cumplir sus intereses. Tened en cuenta que dentro de una guerra siempre suele haber otra guerra, y este caso no era diferente. Resulta que los venecianos habían estado en pie de guerra con la monarquía húngara durante muchos años
por ver quién se quedaba con la costa croata del mar Adriático, específicamente con la ciudad de Zara, un puerto comercial muy respetado dentro del Adriático. Y el debate sobre si los venecianos o los húngaros eran los legítimos dueños de esta ciudad y de otros territorios del Adriático se remontaba unos 30 años atrás, si somos muy estrictos, puesto que, en aquel momento, el rey Bela III de Hungría exigió a los venecianos la entrega de la ciudad. ¿El motivo? Pues que el rey Bela se amparaba en una supuesta herencia que habría dejado el último señor de Croacia un siglo antes a la monarquía húngara. Resulta que este antiguo señor había estado casado con una reina, una princesa de origen húngaro, y que, bueno, al morir él, se supone que le habría pedido a su esposa que cuidase de la herencia. Y esta dama habría decidido entregar la herencia, entregar la zona del Adriático a su descendencia o, en su defecto, a los parientes húngaros más cercanos, por lo que Bela III, un siglo más tarde, dijo que Zara era de su propiedad, así como otras tierras, pero lo que más les importaba a los venecianos era la posesión del puerto comercial de Zara. Así es como los húngaros fueron a la guerra con los venecianos, y a pesar de que el Reino de Hungría no es excesivamente conocido para el público occidental, lo cierto es que en aquel tiempo, en estos siglos XI, XII, XIII, fue uno de los grandes reinos católicos de toda Europa y uno de los reinos más respetados. Su monarquía se consideraba santa a muchos efectos. Muchos miembros, de hecho, siguen recibiendo trato de ser canonizado, de ser santo. Y aparte de todo este prestigio, lo cierto es que Bela fue muy inteligente, puesto que antes de lanzarse sobre la ciudad, se aseguró de que una parte de ella estuviese muy enfadada con la administración veneciana a causa de los impuestos altísimos, incapacidad de decidir con autonomía, la autoridad local enfadada. Venecia, que estaba en el norte del Adriático, no los tenía en cuenta y los utilizaba como simples perros. Bela aprovechó esto, les prometió más autonomía para autogobernarse y, efectivamente, no le costó demasiado conseguir que, mientras que él avanzaba con su ejército, la propia ciudad de Zara se removiese desde dentro. Al final, lo que ocurrió es lo que tenía que pasar. La ciudad pasó a formar parte del Reino de Hungría y por eso ahora, más de 30 años después, los venecianos se encontraban en la situación de que querían recuperar Zara, porque necesitaban su puerto, tanto para ganar más dinero con él y con todo el comercio que lo atravesaba, como para tener un puesto clave en el sur del Adriático que los protegiese de los piratas que les acechaban cuando pasaban con sus barcos desde la zona de la península italiana y desde la zona de la península balcánica. Y Enrico Dándolo, el nuevo dogo, lo sabía, pero no podían hacerlo solos, necesitaban hombres, armas, gente dispuesta a luchar por ellos. Podemos intuir, viendo todo esto, cómo sentó para los venecianos o lo que significó para ellos la llegada de los cruzados capitaneados por Bonifacio de Monferrato. O pensaron que eran unos tontos útiles estupendos, o pensaron que eran los héroes que necesitaban. Independientemente de eso, el dogo se aprovechó como buenamente pudo de la situación y con la habilidad que tiene un viejo político para conseguir que los cruzados desviasen un poquito, temporalmente, su ruta marítima y que marchasen a Zara para conquistarla. Y efectivamente la conquistaron. Si salieron desde Venecia en torno a finales del verano de 1202, en octubre y noviembre de 1202 ocurrió el sitio de Zara. Y el rey Emerico de Hungría, que era el actual monarca en tiempos de la Cuarta Cruzada, no pudo hacer nada por salvar esa ciudad que tanto les había costado recuperar, supuestamente, recuperar o conquistar a los húngaros. Pero aunque Emerico no había tenido capacidad de reaccionar a ese asalto que estaba fuera de lugar, sí que decidió tomar cartas en el asunto. Oficialmente pasó a formar parte de la cruzada como un rey cruzado, pero lo hizo poniéndose bajo la protección del Papa. Como bien os he dicho ya, la monarquía húngara era muy respetada. Ya os digo, una monarquía que prácticamente era santa. Por tanto, el Papa Inocencio III no pudo hacer otra cosa sino ponerse del lado del húngaro. Y cuando se enteró del sitio de Zara a manos de los cruzados y de los venecianos, los condenó a todos. El Papa tomó la decisión más dura que podía tomarse en la época con un cristiano. Los excomulgó y los condenó al infierno para toda la eternidad si no dejaban de atosigar las posesiones de los húngaros y del resto de buenos cristianos.
Bonifacio de Monferrato y el resto de los cruzados se enfadaron, obviamente que se enfadaron, pero ya intuían que podía ocurrir algo así. Era fácil que, si atacabas territorio húngaro, provocases la ira del Papa. Por tanto, tuvieron que seguir adelante. Pero a Enrico Dándolo y al resto de venecianos lo cierto es que no les importó demasiado esta excomunión del Papa, pues ni era la primera vez ni sería la última en que los venecianos recibirían este amable trato por parte del Santo Padre. Aunque me temo que debo avisaros, queridos oyentes, porque al Papa se le pasó pronto el cabreo y terminaría retirando la excomunión a los líderes cruzados, es decir, al de Flandes, al de Blois, al de Monferrato, pero no así con los venecianos. Los venecianos, y en concreto el dogo Enrico Dándolo, tendrían que cargar con la excomunión. Y por cierto, cuidado, porque aunque en un principio a los venecianos les dio igual, con el tiempo esta decisión a Enrico Dándolo le pasaría factura. Le pasaría factura a su popularidad, le pasaría factura a su ciudad, le pasaría factura a su gente y a todos los que dependían de él. Pero por el momento, el viejo dogo se lanzó al ataque con todos los demás. De hecho, es lo que oís. Enrico Dándolo fue en persona a la cruzada, fue en persona al asedio de Zara y tomó posesión de la ciudad, donde se quedaron hasta el año siguiente, hasta 1203. Se supone que allí los cruzados esperaban para rearmarse, para recuperarse y para conseguir, tal vez, pagar algo de las deudas que tenían con los venecianos antes de partir hasta Tierra Santa. Sin embargo, el momento de Zara fue decisivo porque es uno de esos momentos en una historia, en un libro, en una película, donde se produce un giro de guión inesperado. Resulta que Bonifacio de Monferrato había pasado un tiempo atrás, en la corte de Suabia, esa corte donde residían Felipe de Suabia, el rey de los alemanes, y su esposa, Irene Ángelo, la princesa bizantina. Pues bien, en ese periodo había llegado hasta la corte de Suabia el hermano mayor, el hermano varón, de la reina Irene, un hombre llamado Alejo Ángelo, o Ángelo, dependiendo de cómo queréis llamarlo. En aquel momento Bonifacio se fijó en el joven príncipe. El supuesto heredero a la corona bizantina había llegado hasta territorio alemán exiliado, escapando de la cárcel y de la muerte, y aterrorizado por el severo castigo al que habían sometido a su padre, el emperador Isaac II. Resulta que, mientras todo este periplo estaba ocurriendo, el emperador Isaac II Ángelo había sido destronado por su hermano, Alejo III Ángelo, aprovechando el descontento popular, pues por todas las campañas militares que estaban sufriendo los bizantinos a manos de los musulmanes y por esas políticas religiosas y fiscales que no siempre acababan de gustar. En el momento en que el usurpador había encarcelado a su hermano, el legítimo emperador Isaac, también intentó encarcelar a su hijo, Alejo, el supuesto heredero, y los condenó a ambos a ser cegados y con el tiempo a morir en prisión o a ser envenenados de una forma horrible. Este había sido el destino de Isaac II, que había sido cegado, estaba preso y esperaba a ver si le llegaba antes la muerte por enfermedad o la muerte por la espada o por el veneno, mientras que su hijo Alejo había logrado escapar y se había refugiado en Alemania. Pues bien, teniendo todo esto en mente, ahora regresamos al sitio de Zara y regresamos al año 1203, donde los cruzados, como os decía, estaban allí junto a los venecianos. Hasta esta ciudad, no se sabe exactamente por qué medios, llegaron mensajeros del príncipe bizantino exiliado, buscando a Bonifacio de Monferrato y suplicándole que les ayudara, puesto que el príncipe aseguraba ser el verdadero y legítimo emperador. Tenía derecho sobre la corona. Quería rescatar a su padre de la cárcel antes de que su malvado tío lo asesinara y quería recuperar el trono para la familia. Estos mensajes de honor, de gloria, de familia, no terminaban de interesar al líder cruzado, pero sí le interesó la promesa que añadió el príncipe Alejo Ángelo a su pequeño mensaje. El príncipe añadió que si le ayudaban a recuperar el trono, pagaría toda la deuda que los cruzados habían contraído con los venecianos, así como entregarles hombres, entregarles víveres, entregarles caballos y todo lo que pidiesen para enviarlos como reyes a Tierra Santa, para que se enfrentasen a los musulmanes y para que recuperasen la ciudad de Jerusalén en perfectas condiciones.
Esta situación terminó decidiendo a Bonifacio que ella había visto potencial en el príncipe cuando lo conoció en el pasado, pero no todos sus generales, no todos los miembros de su séquito estaban de acuerdo, y algunos cruzados estuvieron a punto de llegar a las manos con el resto de la compañía y de enfrentarse al gran líder, puesto que algunos dijeron que ellos no habían ido hasta Zara y no habían conquistado una ciudad cristiana católica, protegida además por el rey de Hungría y por el Papa, para que ahora los llevasen hasta Constantinopla para devolver el trono a un príncipe que Dios sabe si les iba a pagar como debía. Ellos habían ido, se supone, por una causa cristiana, por una causa que afectaba al bien común de todos, y querían aportar su grano de arena, por lo que el ejército cruzado se rompió, y lo que en un inicio habían sido unos 12.000 hombres europeos de Centroeuropa, pasaron a ser algunos menos. No hubo demasiada disidencia, pero para convencer a los soldados de que se uniesen a seguir el camino de la fe y marchar directamente hasta Siria sin pasar por Constantinopla y sus disputas palaciegas, hubo una serie de cabecillas que tomaron la iniciativa. El más importante, de origen noble, fue Simón de Montfort, el líder, vamos a decir, nobiliario militar, el que ponía la pasta en esa pequeña fragmentación que decidió marchar hasta Siria. Pero junto con él estaba el abad Guido de Vaux de Cernay, un hombre espiritual, un hombre de Dios, que tomó las cartas y la bula del Papa Inocencio III y las leyó delante de todos los hombres para recordarles que lo que habían hecho, asediar, atacar y quemar la ciudad de Zara, una ciudad cristiana católica, estaba prohibido por la ley de Dios. Que cristiano atacase a cristiano estaba prohibido, era una falta a la vida, a la ley, a la lógica, y no debían continuar por ese camino si no querían arder en el infierno. Además, el Papa ya los había amenazado con la excomunión, y ellos no estaban dispuestos a seguir ese camino, por lo que, junto a estos dos grandes cabecillas, se unieron otros como Enguerrando de Boes, un influyente caballero, aunque de menor linaje, que consiguió traer a otros tantos caballeros. Este grupo, cuando estuvo formado y cuando se enfrentó de palabra, y bueno, no sabemos si llegaron a matarse entre ellos, al líder Bonifacio de Monferrato, decidieron largarse y buscaron una ruta alternativa a través de los puertos de Apulia hasta llegar a la isla de Chipre, que siempre ha sido vista, en cierta manera, como el punto más cercano hasta la costa de Tierra Santa. Allí, en aquel momento, gobernaba un rey llamado Amalarico I de Chipre. Este nombre no os suena, porque es el de un rey chipriota, pero si os digo su nombre original, quizás hagáis números. Emerico de Lusignan. Os he comentado al principio que Guido de Lusignan se marchó a Chipre después de fracasar en su intento de regresar a Jerusalén y de tomarla. Guido había sido rey por su matrimonio con la princesa Sibila de Jerusalén y por ser el cuñado del rey leproso Balduino IV de Jerusalén. Pero Guido había muerto sin gloria en Chipre y su hermano Amalarico se había convertido en uno de los primeros reyes oficiales de la isla, y junto con él su esposa, la princesa Isabel de Jerusalén, que le entregaría lo que quedaba de legitimidad para hacerse llamar rey de Jerusalén. Por eso os decía que, aunque el reino desapareció, el título no caducó. Y efectivamente, si los cruzados que habían marchado y habían abandonado al resto en Zara, querían servir a un verdadero rey cruzado y querían recuperar Jerusalén, lo suyo era ponerse a las órdenes del verdadero rey de Jerusalén. Por eso el buen abad y los nobles Simón de Montfort y Enguerrando de Boves asumieron el papel que les tocaba y se pusieron a las órdenes del chipriota. En realidad terminaron convirtiéndose en algo así como mercenarios a las órdenes del rey, y después se les perdió un poquito más la pista, porque lo que viene ahora es la parte más traumática de la cruzada. El momento en que los cruzados aterrizan en tierras de Constantinopla, la inmensísima ciudad de origen romano, de origen griego hay quien dice, que nunca había sido tomada en tantos siglos de existencia. A la cabeza de todos, Bonifacio de Monferrato, el mismísimo dogo Enrico Dándolo y el príncipe bizantino exiliado Alejo Angelo, junto con los secundarios Balduino de Henao, conde de Flandes, y Luis, conde de Blois, entre otros, por cierto.
Estos hombres, que en un principio aseguraban llegar a tierras de Constantinopla como libertadores y como restauradores de la legítima línea sucesoria del trono, para luego volver a ser simples y humildes cruzados al servicio de Dios, terminarían cometiendo uno de los mayores saqueos de la Edad Media, una de las mayores carnicerías jamás vistas en suelo europeo, el sitio y saqueo de Constantinopla, que duraría casi 10 días, en aquella fatídica primavera del el próximo año 1204. Por tanto, llevamos 2 años de cruzada en la práctica, pero tal vez hasta 4 años, uniendo también los preparativos. ¿Qué ocurriría? Pues eso es lo que os voy a narrar ahora, así que seguid escuchando. A finales de junio del año 1203, la flota veneciana y occidental atracó cerca de Caledonia y Crisópolis. Para que os hagáis una idea, esto está enfrente de Constantinopla, y cuentan las crónicas de la época, como la del embajador Villehardouin, aquel que fue a Venecia para pactar con el dux Enrico Dandolo las condiciones del trato entre los cruzados y los venecianos, reflejan que los caballeros francos, en especial, quedaron paralizados ante lo magnífico, imponente y majestuoso de las murallas teodosianas. Muchos de ellos no podían creer que existiese una ciudad como Constantinopla, una ciudad tan rica en el mundo. Y es que sí, aunque nos sorprenda a muchos, en este tiempo, en esta época de la Edad Media, Constantinopla, junto con todo el Mediterráneo oriental, fueron el primer mundo de la época, los países más ricos donde mejor se vivía, o eso es lo que se supone. Tengamos en cuenta que muchos textos, muchos ensayos, hablan de que ya en este tiempo, y a raíz de estos sucesos, comenzó el declive de Constantinopla. Pero no nos engañemos. Los mismos textos también señalan que, aunque estaba en decadencia, dentro de Constantinopla se vivió en la riqueza y la opulencia hasta el final de sus días, siglos más tarde. Es decir, los habitantes de la ciudad, más o menos, vivían con riqueza, vivían en la opulencia, desarrollando su literatura, sus códigos de leyes y su forma de vida tranquilamente y sin ser perturbados. Y es que, en este momento de 1203, Constantinopla jamás había sido tomada, nunca la habían logrado conquistar, y esto en buena medida se debía a la posición geográfica privilegiada de la ciudad. Pero esto no tardaría en cambiar, puesto que los hombres de Bonifacio de Monferrato y del dogo Enrico Dandolo, que a pesar de ser viejo y anciano también llegó hasta Constantinopla, no llegaron en apariencia como invasores de la cristiandad, o no se presentaron como eso, sino como defensores de la legítima dinastía que gobernaría Constantinopla, defensores del legítimo emperador Isaac II, que permanecía encerrado y cegado en las profundidades del Palacio Imperial de Constantinopla, y de su hijo y heredero, Alejo Ángelo, el que estaba llamado a convertirse en el emperador Alejo IV. Pero eso vendrá pronto. Por el momento, lo que toca hablar es de cómo comenzó el asedio a Constantinopla en verano de 1203, y la clave desde el principio para los cruzados y los venecianos estuvo en romper las defensas fluviales de la ciudad, formadas principalmente desde 2 puntos, por un lado la Torre de Gálata y por otro lado el Cuerno de Oro. Para que os hagáis una idea, el Cuerno de Oro es la estampa más popular de todo Constantinopla, la actual Estambul, y podéis verlo en 12.000 sitios diferentes, blogs, agencias de viajes, películas, redes sociales, podéis verlo en todas partes. Es una bahía de unos 7 kilómetros más o menos de largo que recorre buena parte del estrecho, que separa la zona europea de la zona asiática de Constantinopla, de Estambul, Constantinopla, pero suele adentrarse o suele estar más centrada en el lado europeo de la ciudad, que en estos tiempos del siglo XIII, principios del siglo XIII, se correspondía con la zona más grande, más poderosa, más rica y, la mayor parte de la ciudad. La zona asiática fue creciendo más con el paso de los siglos y ahora también es una parte enorme y de hecho dicen que es la más poblada, pero por ahora nos vamos a centrar en el lado europeo. Por su parte, la Torre de Gálata estaba situada en el lado norte del Cuerno de Oro y era el punto de anclaje de una gigantesca, ojo al dato, cadena de hierro que bloqueaba el acceso a un puerto, digamos que privado o más bien protegido para que no entrasen los barcos enemigos.
Como no podían entrar en el puerto así como así, los barcos de los cruzados desviaron su trayectoria y atracaron en Pera. A día de hoy Pera es uno de los barrios más históricos de Estambul y se encuentra más o menos, depende de la zona, a 1 kilómetro del Cuerno de Oro y de la Torre de Gálata, por lo que era un punto estratégico para estar lo bastante cerca de ella, pero lo bastante lejos para no ser atacados. Desde allí derrotaron a la guarnición bizantina y tomaron la torre tras un feroz combate. Lo más curioso es que dentro de todas estas escaramuzas que irán teniendo lugar, el dogo de Venecia, el dux, Enrico Dándolo, tuvo un papel importantísimo a pesar de ser el más viejo de todos. Pero ahora, una vez tomada la Torre de Gálata, los cruzados procedieron a cortar la cadena que separaba el puerto, de forma que las galeras venecianas y el resto de barcos pudieron entrar con total libertad al área más protegida de Estambul, al área más protegida de Constantinopla. Esto lo que hizo, en resumidas cuentas, fue destruir la ventaja naval bizantina y permitió a los cruzados planear un ataque en 2 frentes. Por un lado, los francos desembarcaron y se lanzaron al ataque sobre el conjunto palaciego de Blanquerna, el lugar donde, desde el siglo anterior, residían los emperadores bizantinos y donde seguirían residiendo hasta el final de la vida cristiana de la ciudad de Constantinopla, ya en el siglo XV, cuando los turcos la conquistaron del todo. Y mientras eso sucedía, los venecianos atosigarían a los bizantinos desde el puerto, por mar, atacando todas las defensas y de paso distrayendo buena parte del ejército. Hay que destacar, una vez más, la audacia del anciano dogo veneciano. Enrico Dándolo tenía una pasión y unas ansias de victoria y tal vez de venganza contra los bizantinos que no dudó en animar a sus marineros a tomar escaleras altísimas y apoyarlas para tratar de escalar las murallas interiores, las murallas marítimas de la ciudad. Y no contentos, se dice por ahí que Dándolo también tuvo un papel importante cuando, una vez sus hombres tomaron efectivamente un trozo de las murallas marítimas, prendieron fuego y se desató un incendio que acabaría con buena parte de la ciudad original. El cisco, si me permitís la palabra, que organizaron los cruzados y los venecianos en Constantinopla en poco menos de 2 días fue algo nunca visto. La gente corría, atemorizada, gritaba, pedía auxilio, porque nunca habían visto semejante destrozo, nunca se habían enfrentado a una cosa así. Constantinopla, claro que había sido asediada, pero nunca tomada, y nunca tomada con tanta virulencia. De hecho, fijaos cómo sería la cosa, que el emperador usurpador, Alejo III, que seguía manteniendo al legítimo emperador Isaac II bajo su dominio, se volvió el hombre más cobarde de esta historia. Cuentan que se encerró en lo que quedaba del palacio de Blanquerna, reunió todo el tesoro que pudo, hay quien señala que unas 10.000 piezas de oro logró reunir, aunque esto es discutible, y consiguió huir en secreto por la noche, en dirección hacia Tracia, una zona donde más o menos podría pasar desapercibido. Pero la clave de lo que hizo el emperador Alejo III fue abandonar a sus súbditos a la suerte de unos conquistadores que se hacían llamar libertadores y se hacían llamar defensores del legítimo príncipe Alejo Ángelo y del legítimo emperador, su padre, Isaac II, al que por suerte los oficiales bizantinos que todavía quedaban en la ciudad lo encontraron vivo en las mazmorras. Lo sacaron, lo vistieron, lo acicalaron, intentaron disimular un poco que lo habían cegado y lo sentaron en el trono con todos los honores, con la púrpura imperial, declarando que el emperador había vuelto a su puesto. La idea de esto se supone que fue intentar prevenir que los cruzados se tomaran la justicia por su mano y tal vez continuasen con los asaltos. Se supone que los cruzados, al ver que Isaac II volvía a estar en el trono y que por tanto su protegido, el hijo del emperador, Alejo Ángelo, volvía a recuperar su dignidad imperial, pues que todo se solucionaría, el príncipe pagaría a los cruzados todo lo prometido, saldaría su deuda con los venecianos y ellos podrían seguir, como si nada, su camino hasta Tierra Santa, habiendo cobrado, eso sí, un extra por las rapiñas hechas en Constantinopla, dado que, se supone que era, en cierto modo, su derecho de conquista. Al mismo tiempo, con la victoria obtenida, se supone que el joven Alejo no terminaba de fiarse de que la situación se calmara tan rápido y de que a su débil padre no le fuesen a salir nuevos usurpadores en cuanto los cruzados y los venecianos se marcharan, por lo que exigió ser convertido en coemperador, es decir, que su padre, que Isaac II, asociase a Alejo
a la corona con él para que gobernasen juntos, de forma que una vez Isaac falleciera, Alejo simplemente se quedase como el emperador reinante, en vez de ser un heredero que reclamaba el trono de su difunto padre. Por tanto, eso significa que Alejo ascendía directamente a la categoría de emperador y ahora dejaba de ser simplemente Alejo Ángelo o Alejo Ángelo para convertirse en Alejo IV de la casa de Ángelo o de la casa de Ángel. Es decir, que Alejo fue coronado con toda la pompa imperial que mandaban siglos de tradición heredada directamente de Roma, porque, a sus ojos, todos ellos eran romanos. Y los cruzados aceptaron. Esto fue en muy poquito tiempo, cuestión de unas horas, de unos días, poquísimo tiempo. Pero pronto comenzarían a exigir lo que les tocaba. Los cruzados pedían el pago, a cambio de todos los servicios que habían prestado a la familia real. Y Alejo se supone que fue corriendo a abrir las arcas y a entregarles la cantidad de oro y de plata que exigían a cambio. Y de paso, supongo que tendría que reunirse con el dogo, Enrico Dándolo, para ultimar los detalles. Sin embargo, cuentan las historias que cuando Alejo fue a mirar en las arcas, se encontró con una desagradable sorpresa. Resulta que su padre había sido un emperador muy inútil. Isaac II no había sido el mejor emperador. Pero su tío Alejo III había sido el doble de despiadado, corrupto y de ladrón que ellos. Y para cuando Alejo entró, las arcas estaban vacías, no quedaba nada. Es decir, el príncipe que había llevado a los cruzados hasta Constantinopla y aquellos a los que había ayudado a evadir todas las fortificaciones, todos los medios de seguridad para que entrasen en la ciudad por primera vez y la asaltasen, ahora no iban a poder cobrar lo que exigían ni lo que se les había prometido, que era una cantidad de dinero enorme. Por tanto, el emperador de Bizancio, el emperador de Constantinopla, tenía un serio problema encima. ¿Y cómo se iba a librar de él? Me temo que no podría hacer tal cosa. Y así, llegados al fin del verano de 1203 y al inicio del otoño de 1203, el joven emperador tuvo que dar rienda suelta a su imaginación y comenzó a hacer cosas que no iban a gustar a sus súbditos. Es decir, profanar templos, confiscar propiedades de la iglesia, fundir iconos bizantinos antiguos, cálices y reliquias para acuñar moneda, intentar subir los impuestos más todavía a una población que acababa de ser saqueada y emitir veredictos sociales que tratasen de decir que los cruzados no eran invasores extranjeros, no había nada que temer de ellos. Por tanto, Alejo llegó a arriesgarse muchísimo, intentando ganarse el favor de los cruzados y de toda la cristiandad occidental, a ver si así tenían un poquito de piedad con él. Alejo se comprometió a que volvería a intentar asimilar la Iglesia ortodoxa griega, la Iglesia de los bizantinos, con la Iglesia católica del Papa de Roma. Un intento de acercamiento teológico, de liturgia, de creencia, que ya había sido imposible de hacer en siglos anteriores. El gran cisma dentro de la Iglesia cristiana se había producido con la primera cruzada, es decir, hacía un siglo, y ahora, más de un siglo, y ahora este joven emperador intentaba volver a acercar posturas y volver a intentar acercarse o tal vez incluso someterse a la voluntad del Papa porque se lo habían dicho unos cruzados. Alejo no podía con la presión y su padre tampoco podía con ella. Los cruzados se impacientaban y sospechaban, mostraban cada vez más hostilidad. Con el paso de los meses y la llegada del invierno, la situación se volvía más insostenible. Pero no solo los soldados se enfadaban, también los ciudadanos. Los bizantinos miraban a su segundo emperador, a su coemperador, con sospecha. Isaac II estaba demostrando ser débil y no poder tomar la situación como debía de hacerse, y su hijo estaba faltando al respeto a todos los cristianos ortodoxos y, por tanto, a todos los bizantinos. Y encima les estaba robando. Eso no iba a terminar bien, aunque por ahora la tregua, la paz, se mantenía densa, asfixiante, una paz que todos sabían iba a estallar en cualquier momento. ¿Nunca habéis vivido una de esas situaciones, tal vez con amigos, familiares, pareja o incluso en el trabajo? Espero que no a nivel de país general, pero una de esas situaciones donde dices, esta tensión, alguien va a morir aquí. Aquí, como te descuides, alguien muere.
pues ese tipo de ambiente es el que se vivía en la Constantinopla de finales de 1203. Las historias hablan de que los ciudadanos tenían miedo de acercarse por la zona de Gálata, donde se encontraba el campamento de los cruzados. Se supone que los líderes y los venecianos habían aceptado replegarse a esa zona. Tal vez no todos los líderes lo hacían, pero al menos buena parte de la tropa se habían alejado para no molestar o no atosigar demasiado a los ciudadanos que sabían que no les tenían cariño. Pero pronto, poco a poco, irían saliendo. Habría escaramuzas, habría fallos en el sistema, habría problemas y el descontento social, en resumidas cuentas, se iría extendiendo hasta el punto de que las familias nobles rivales de la casa de Ángelo, de la casa que gobernaba Constantinopla en aquel momento, no tardarían en intentar hacerse con el poder. Y ese intento de hacerse con el poder vino de la mano de una de las familias más antiguas que ya había ostentado el trono en otras ocasiones y que, vio en esta situación con emperadores débiles la ocasión especial, el momento idóneo para recuperar el trono. Pero para esto ya tenemos que ubicarnos en enero de 1204. En ese momento aparece un hombre, Alejo Ducas, más conocido como Murzuflo, debido a que sus cejas eran muy pobladas y estaban juntas. De hecho, en los mosaicos de la época se lo representa directamente cejijunto. Se supone que este hombre logró reunir a su alrededor toda una camarilla de nobles, de clérigos y de masas populares cabreadas con los cruzados, cabreadas con esa gente que venía del occidente, gente a sus ojos incivilizada seguramente. Pronto, Alejo, que tenía cierta capacidad para hablar y para manejarse en estos ambientes, logró entender qué quería la gente y supo aprovecharlo en su favor. Se supone que fue al emperador y le exigió la expulsión de los cruzados, pero ni Isaac II ni Alejo IV estaban en condiciones de aceptar tal cosa. Por tanto, Murzuflo y el resto de sus hombres idearon un plan perfecto, un plan que acabaría con esos dos inútiles. Cuentan que una noche de luna cerrada y de estrellas oscurecidas, que casi no se veían, lograron adentrarse en el palacio, en el complejo palaciego de Blanquerna, y llegaron, poco a poco, hasta las cámaras donde dormían los emperadores. Allí arrestaron al joven Alejo IV y lo encadenaron en las mazmorras donde antes había estado su padre, y donde él mismo había estado en el pasado, pero había logrado escapar. Y al mismo tiempo le comunicaron a Isaac II que su hijo estaba preso y que él debía de entregarles la corona por las buenas o lo harían por las malas. Y aquí las versiones se dividen un poco. Hay quien dice que Isaac II, al enterarse del derrocamiento y la prisión de su hijo, no pudo más, pues ya tenía el corazón débil, ya estaba muy enfermo y que se desplomó de un infarto. Hay otras versiones, sin embargo, más maquiavélicas, que hablan sobre que, detener al emperador se hizo, pero que tampoco merecía mucho la pena atacar a ese anciano. Un hombre tan enfermo, tan escuálido, tan mal de salud, ya no era una amenaza. Por tanto, cuentan que Murzuflo y sus hombres simplemente se limitaron a envenenarlo, o incluso a dejarlo morir de pena. Nunca se sabrá qué ocurrió en realidad con estos dos, en concreto con Isaac II, pero lo que sí se sabe es que Murzuflo pronto corrió a coronarse. Se coronó como emperador bajo el nombre de Alejo V de la Casa de Ducas, asumiendo el trono formalmente y haciéndolo con una rapidez que los cruzados no tuvieron tiempo de reaccionar. De hecho, Alejo V se dio tanta prisa en afianzar su poder que quiso evitar posibles ataques o posibles rivales en el trono. Cuentan las historias que dio la orden de ir a las mazmorras donde tenían encadenado al joven Alejo IV y estrangularlo mientras dormía. Nadie lo oyó gritar, y si lo oyeron, fingieron no escucharlo, porque todos se daban cuenta de que los cruzados no iban a venirse a negociaciones así como así. El nuevo emperador, Alejo V, un ducas, un hombre cejijunto, no iba a dar su brazo a torcer, pues se había hecho popular entre las masas, mostrando su desprecio abierto hacia los cruzados. No iba, ahora, a ponerse a negociar con ellos, arriesgándose a que los caldeados ánimos de los bizantinos se pusieran en su contra. Pero los cruzados, ¿qué eran capaces de hacer los cruzados? Pues bien, los cruzados se dieron cuenta rápidamente de que jamás cobrarían lo prometido. Ahora que Alejo IV, el que tenía la deuda con ellos, estaba muerto, tenían claro que nadie en esa ciudad les iba a dar nada de lo que pedían.
pues se supone que eran vistos como simples bandidos, como simples mercenarios que habían sido utilizados para recuperar un trono que ahora había vuelto a perderse. Por tanto, ¿qué eran ellos? ¿Qué hacían allí? Los cruzados se dieron cuenta también de que probablemente no conseguirían llegar hasta Tierra Santa, no conseguirían llegar hasta Jerusalén, pero ¿qué queréis que os diga? Ahora, justamente, tenían en sus manos la oportunidad de tomar un premio mucho más grande, la ciudad más rica del mundo conocido, Constantinopla. ¿Por qué no se lanzaban a por ella? Pues bien, bajo esa mentalidad, Bonifacio de Monferrato, el de Blois, el de Flandes y todos sus hombres se reunieron con el dogo Enrico Dandolo y juntos redactaron y firmaron un tratado llamado Partitio Terrarum Imperii Romaniae. La idea era repartirse el imperio y las condiciones dejaban acordado lo siguiente, pues que, tras capturar la ciudad y expulsar a todos los nobles que les molestaban y a ese nuevo emperador de pacotilla, tendrían que elegir a un emperador latino, un emperador de entre los suyos, occidental, que recibiría una cuarta parte de Constantinopla y del imperio, mientras que las 3/4 partes restantes se dividirían entre Venecia y el resto de caballeros cruzados. Decidieron, además, que tendrían que saquear la ciudad de una forma organizada. La idea de todo esto, pues que tendrían que reunir la mayor cantidad de botín posible y no pensaban arriesgarse a que las gentes de la ciudad sacasen más oro, más plata o más objetos de valor de los que ya habían sacado hasta la fecha. Por tanto, tenían el pacto firmado, lo tenían todo claro. La caída y el saqueo final de la ciudad de Constantinopla era inminente y comenzaría ese trágico día del 9 de abril de 1204 y no terminaría hasta el 15 o 16 de abril de dicho año, poniendo en medio fases de asalto, fases de saqueo y fases de los 3 días de terror del segundo y más fuerte saqueo de Constantinopla. Pero la resistencia bizantina estaba preparada para resistir el envite. Alejo V había reforzado las torres defensivas de las murallas mediante estructuras de madera que igualasen la altura de los poderosos barcos venecianos. Además, tenían catapultas bizantinas. Estaban perfectamente diseñadas para hundir los barcos en el fondo del Cuerno de Oro. Al mismo tiempo, Alejo V tomó a una unidad de élite, una unidad militar, conocida por ser la guardia personal de los emperadores bizantinos, la Guardia Varega, como su nombre indica, de origen nórdico, y los envió a que repeliesen el ataque de los caballeros, intentando evitar que desembarcasen, obligándolos a dar la vuelta. Esos hombres ahora no tenían la ayuda de un príncipe bizantino que conociese la ciudad, ahora podían plantarles cara, y por un momento todos pensaron que los bizantinos lograrían expulsar a esos hombres de la ciudad, que podrían salvarse, pero no. Pronto Dios quiso que el clima cambiase, y un fuerte viento del norte sacudió a los barcos de los venecianos y los empujó hacia la costa. Además, 2 de las naves más grandes de los venecianos se unieron, llamadas el Pellegrino y el Paradiso, logrando enganchar sus puentes de asalto a lo alto de una de las torres de la muralla. Se había vuelto a abrir una brecha en las defensas de los bizantinos y un montón de caballeros lograron entrar en la ciudad, masacrando a los defensores, a la Guardia Varega y a todos los que se pusieron en su camino. Así, al final, llegaron hasta una de las puertas de la ciudad y la arrancaron, la derribaron y entraron. Colapso defensivo. Al ver que los cruzados inundaban el interior de las calles, el pánico se apoderó de todos. Sabiendo que las defensas de Alejo V, ese nuevo emperador, habían fracasado, la gente intentó defenderse por su cuenta, arriesgándose probablemente a caer bajo las armas. Pero el emperador, ¿qué hizo el emperador? Alejo V actuó igual que había actuado Alejo III en su momento, en el anterior asalto a la ciudad. Tomó todo el oro que pudo y huyó de la ciudad, bajo el amparo nuevamente de la oscuridad de la noche. También se marchó a Tracia, donde adivinad quién seguía aislado. Alejo III, el anterior usurpador, y juntos intentaron aliarse, pero para la ciudad ya fue tarde. Se cuenta que entre los días 13 y 15 de abril se produjeron los días más aterradores de la historia de Constantinopla. Los cruzados desataron una violencia salvaje que nunca se había visto.
el mundo medieval se conmocionó. Miles de ciudadanos bizantinos fueron asesinados, las mujeres locales sufrieron abusos como nunca antes, los niños fueron apresados. Una destrucción cultural enorme que además empujó a los soldados, la mayoría de ellos, hay que reconocerlo, vale, esto es parte de la vida, analfabetos, a destruir obras de arte. Robaron joyas, robaron iconos, destruyeron estatuas de bronce, elementos que habían sido heredados de la cultura griega y de la cultura romana. Acabaron con todo. Se cuenta que destruyeron las estatuas de bronce de Heracles y de Helena de Troya solo para convertirlas en monedas de bajo valor, porque el bronce, señoras y señores, nunca da una moneda de gran valor, porque ni es oro ni es plata. Por tanto, no hablamos únicamente del intento de cobrar una deuda, sino que hablamos de la burla hacia un pueblo, diciéndoles que lo suyo no vale para nada. Se cuenta que entraron a caballo en la Basílica de Santa Sofía, también llamada Hagia Sofía, y destruyeron el altar mayor hecho de oro y piedras preciosas. Rompieron los libros sagrados, subieron a unas prostitutas al trono del patriarca para que cantasen canciones obscenas. Hubo robo de reliquias, entre otras los 4 caballos de bronce que habían pertenecido al hipódromo, los cuales, por curiosidad, fueron enviados a Venecia, donde serían expuestos como un trofeo de guerra en la Basílica de San Marcos. Siglos después se dice que Napoleón se encaprichó de esos caballos y que también quiso robarlos, pero las cosas como son. Hoy día, ¿sabéis dónde siguen estando los caballos? Efectivamente, siguen estando en Venecia, resguardadas en la Basílica de San Marcos, que por cierto también es hermosísima y tiene una clara influencia bizantina en su arquitectura, para protegerlas de las inclemencias del tiempo. Pero en aquel momento, en aquellos primeros años del siglo XIII, esos caballos fueron testigos de la caída de una época, porque el hipódromo de Constantinopla fue durante siglos un símbolo de poder, de divertimento y de la cultura de la ciudad. De hecho, cuando hice un podcast sobre Teodora de Bizancio, lo tenéis aquí también para verlo si queréis, hablé sobre el hipódromo y sobre la importancia social, económica y política que tenía. Pues bien, todo eso quedó reducido a cenizas. El Imperio bizantino, tal y como se había conocido, para ellos el Imperio romano de Oriente, desapareció para siempre. El asedio de Constantinopla marcó el nacimiento del Imperio latino de Oriente, teniendo como rey a, no me lo digáis, Bonifacio de Monferrato, ¿a que sí? Pues no. No os equivoquéis, Bonifacio se presentó a la elección, pero pronto se dio cuenta de que, a pesar de ser un líder militar, no tenía tanto poderío como los venecianos. El dogo Enrico Dándolo consiguió vencerle y al final impuso al candidato que él consideraba como el preferido, es decir, un candidato más manejable o más aprovechado para los venecianos. ¿Quién sería de entre todos sus grandes hombres? Pues Balduino de Henao, señor de Flandes, uno de los que había participado en la cruzada desde que, años atrás, se celebró el torneo en casa de Teobaldo III de Champaña, en Francia, muy lejos de Constantinopla. Pues bien, Balduino de Flandes se convirtió en el primer emperador del nuevo imperio latino, pero la tragedia para los locales no acabaría ahí, puesto que la fragmentación de Bizancio no acabaría ahí. Pronto comenzaron a dividirse la tierra, a dividirse la inmensa proporción de tierra que todavía dominaban los bizantinos y erigieron nuevos estados, más pequeños, más grandes, sobre ellas. Por ejemplo, se formó el Imperio de Nicea. Por ejemplo, se formó el Reino de Tesalónica. Y adivinad quién se quedó con esa corona. Efectivamente, Bonifacio de Monferrato se quedó con esa posición de rey de Tesalónica, aunque eso sí, como vasallo del nuevo imperio latino. Él aseguró que se lo merecía porque un hermano suyo llamado Raniero había recibido de parte del antiguo emperador Manuel I Comneno, el padre de la princesa Ana Comneno, y que la tenéis aquí en el podcast, y también uno de los principales participantes en la primera cruzada, que también tenéis aquí en el podcast, le habría entregado el título de rey de Tesalónica. Pero todo esto, ¿en qué acabó? En nada. Reinos fragmentados bizantinos. También el reino de Épiro. Luego un impacto cultural que terminaría con un montón de piezas robadas, un montón de daño hecho y un nuevo imperio asentado que duraría desde ese año de 1204 hasta el año de 1261. ¿Qué pasó durante esos años? Caos y cada vez más decadencia. Hay quien dice que se veía venir, hay quien dice que fue una decadencia acelerada, hay quien dice
que los latinos consiguieron mantener con el paso del tiempo cierta estabilidad frente a los envites de los turcos. Pero todo esto me temo que es muy complejo de contar aquí. Así que hasta aquí ha llegado la crónica de la Cuarta Cruzada, que se cerró con una victoria definitiva. Adivinad para quién. No tanto para los cruzados, a pesar de que se convirtieron en nobles y en reyes, sino para los venecianos, que consiguieron cobrarse su deuda con creces, aunque con el paso del tiempo, hasta el mismísimo Enrico Dándolo le terminaría pasando factura, su ambición desmedida. Pero para saber eso, os animo a que sigáis escuchando nuevos podcasts de Ratos de la Historia. Y si os gustan estas historias, pues oye, a mí me encantará contároslas. Yo sé que muchas veces hablo de temas diversos, pero oye, que intento seguir las series temáticas y aquí estoy con el cuarto podcast de la Guerra de las Cruzadas. Así que, bueno, nos vemos en el próximo podcast. Espero que hayáis disfrutado mucho, que no os hayáis aburrido y que queráis seguir escuchando nuevas historias, nuevos podcasts, nuevos personajes aquí en Relatos de la Historia. Como siempre, soy Marta, vuestra locutora de confianza, y nos vemos. Un beso para todos y muy buenas noches.